Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los estudiantes postulantes a ingresar a las residencias y concurrencias en psicología de la ciudad de Buenos Aires, aquí les traigo una nueva ayuda. En este caso vamos a leer juntos el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, la FEPRA, que es uno de los materiales solicitados para el examen de residencia. Vamos a leerlo juntos. De esta manera ustedes pueden escucharlo, pueden escuchar el audio, este audio. Si tienen alguna duda pueden pararlo y volverlo a escuchar o pueden tomar notas, apuntes, pueden hacer el uso que ustedes quieran y las veces que quieran de este material. Y esa es la finalidad justamente de estos videos, ayudarlos para que ustedes tengan una herramienta más en el momento en que se encuentren estudiando para el ingreso a las residencias y concurrencias en psicología. Sin más preámbulos, vamos a leer el Código de Ética. La introducción dice: el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina tiene como propósito proveer tanto principios generales como normas deontológicas. Mientras que los principios poseen una función orientativa de la práctica, las normas son obligantes para el ejercicio profesional y hallan fundamentos en dichos principios. ¿Sí? O sea que tanto como los principios generales que provee este código son orientativos para la práctica, las normas son obligantes para el ejercicio de la profesión. Este código consta de una introducción, un preámbulo, una declaración de principios y una sección de normas deontológicas. La introducción expresa la intención y alcance de aplicación del código de ética. ¿Sí? El preámbulo y la declaración de principios constituyen objetivos deseables que guían a los psicólogos hacia los más elevados ideales de la psicología. Expresan así el espíritu de este código y si bien no son en sí mismos reglas obligatorias, deben ser considerados prioritariamente, ya que constituyen el fundamento mismo del actuar ético de los psicólogos. Las normas deontológicas establecen reglas de conducta profesional. Las normas deontológicas establecen reglas de conducta profesional, las que expresan deberes que afectan a todos los profesionales psicólogos, considerando que descuidar estos deberes atenta contra los derechos de los receptores de los servicios profesionales. Las normas deontológicas entonces establecen reglas que deben ser atendidos por todos los profesionales psicólogos. En el proceso de toma de decisiones relativas a su conducta profesional, los psicólogos deben conocer y considerar este código de ética y el de la organización en que se encuentran matriculados o asociados, además de las leyes vigentes y los tratados y convenciones internacionales incorporados a la Constitución de la Nación Argentina. Si el código de ética establece un principio superior al exigido por la ley o a los que pudieran emanar de instituciones en las que prestan sus servicios, los psicólogos deberán cumplir con el principio ético más elevado. En caso de contradicción, aún parcial, entre dos bienes protegidos, los psicólogos procederán siempre según el criterio ético de optar por el que ocupe el lugar más alto en la escala valorativa. La decisión final quedará bajo la exclusiva responsabilidad del profesional. Si bien este código no sustituye a los códigos de ética de los colegios y o asociaciones que componen la federación, se entiende que es apropiado que en el caso de un psicólogo
que en el caso de que un psicólogo sea sancionado por faltas éticas en la organización a la que pertenece, la sanción sea comunicada a FEPRA, para que las entidades que la componen tomen conocimiento y actúen según los principios que emanan del presente código. La Federación de Psicólogos de la República Argentina invita a las entidades que la constituyen a que tomen este código de ética como referencia a la hora de revisar los propios o de redactarlos en los casos en que aún no los tuvieran. Cuando emerjan códigos de ética que busquen normar deontológicamente prácticas específicas de la psicología, o sea, necesario revisar códigos deontológicos jurisdiccionales, estos deberán armonizar con los principios éticos del presente código. Asumimos la importancia de la distinción lingüística de género. No obstante, para facilitar la lectura del texto, donde dice psicólogo, lo utilizamos como psicólogo y psicóloga. Para la presente revisión, se tuvieron como documentos base los códigos de ética de los colegios provinciales y el de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Se consultaron también los códigos de los psicólogos de Chile, Brasil y Perú, el código deontológico de los psicólogos españoles, el de la Asociación Americana de Psicología y la Declaración Universal de los Principios Éticos. Muy bien, vamos a ver el preámbulo entonces. Esa fue la introducción. Muy bien. Preámbulo. Los psicólogos nucleados en las entidades que conforman la Federación de Psicólogos de la República Argentina se comprometen a ejercer su profesión guiados por los principios y reglas de acción que contiene este código de ética. Propician para el ser humano y para la sociedad en que están inmersos y en la que participan la vigencia plena de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales que se traduzcan en un hombre y una sociedad protagonista, crítica y solidaria. Entienden al bienestar psíquico como uno de los derechos humanos fundamentales y trabajan según el ideal social de promoverlo a todos por igual, en el mayor nivel de calidad posible, y con el solo límite que la ética y la ciencia establecen. Comprenden que es responsabilidad individual de cada psicólogo aspirar a alcanzar él mismo y promover en sus colegas una actitud responsable, lúcida y comprometida frente al ser humano, concreto y sus condiciones. No consienten ni participan deliberadamente en prácticas discriminatorias. Propician la armonía entre colegas, pero concuerdan en que el sentimiento de solidaridad profesional no puede avalar o encubrir errores, faltas éticas, crímenes o contravenciones penales practicadas por otros psicólogos en la prestación de sus servicios profesionales. Muy bien, ese ha sido el preámbulo, donde de alguna manera está contenido y los principios rectores centrales del Código de Ética. Vamos ahora a la declaración de principios. El Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina toma como base los principios generales, acordados por los países miembros y asociados del Mercosur en la ciudad de Santiago de Chile, el 7 de noviembre de 1997. Y dice así, el punto A: respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Los psicólogos se comprometen a hacer propios los principios establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, guardarán el debido respeto a los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas, y no participarán en prácticas discriminatorias. Respetarán el derecho a la intimidad, privacidad, autonomía y el bienestar de las personas, grupos y comunidades. Ese fue el punto A.
respeto por los derechos y las dignidades de las personas. Vamos por el punto B, competencia. Los psicólogos se comprometen a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo, reconociendo las fronteras de sus competencias particulares y las limitaciones de su pericia. Proveerán solamente aquellos servicios y técnicas para las que están habilitados por su formación académica, capacitación o experiencia. Tendrán en cuenta que las competencias que se requieren en la asistencia, enseñanza y o estudios de grupos humanos varían con la diversidad de dichos grupos y épocas. En el uso de las nuevas tecnologías, el psicólogo debe ser coherente con el espíritu de este código. Muy bien. Punto C. Compromiso profesional y científico. Los psicólogos se comprometen a promover la psicología en cuanto saber científico. En su trabajo asumirán sus responsabilidades profesionales a través de un constante desarrollo personal, científico, técnico y ético. Los psicólogos se mantendrán actualizados en el conocimiento científico y profesional relacionado con su ejercicio, reconociendo la necesidad de una formación continua, y harán un uso apropiado de los recursos científicos, profesionales, técnicos y administrativos. Ese fue el punto compromiso profesional y científico. El anterior fue la competencia que debe cuidar el psicólogo, su idoneidad, estar siempre ejerciendo hasta donde su competencia le permite. Punto D. Integridad. Los psicólogos se comprometen a promover la integridad del quehacer científico, académico y de la práctica psicológica. Al informar acerca de sus antecedentes profesionales y curriculares, sus servicios, sus honorarios, investigaciones o docencia, no deberán hacer declaraciones falsas o engañosas. Se empeñarán en ser sumamente prudentes frente a nociones que degeneren en rotulaciones que devalúen o discriminen. Asimismo, procurarán que sus sistemas de creencias, valores, necesidades y limitaciones no generen efectos adversos en su trabajo. En su accionar científico profesional, clarificarán a las partes acerca de los roles que están desempeñando y funcionarán según esos mismos roles. Punto E. Responsabilidad social. Los psicólogos se comprometen a asumir sus responsabilidades profesionales y científicas hacia la comunidad y la sociedad en la que trabajan y viven. Este compromiso es coherente con el ejercicio de sus potencialidades analíticas, creativas, educativas, críticas y transformadoras. Los psicólogos ejercen su compromiso social a través del estudio de la realidad y promueven o facilitan el desarrollo de leyes y políticas sociales que apunten desde su especificidad profesional a crear condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo y de la comunidad. Muy bien. Ese fue el punto responsabilidad social, ¿sí? Que debe cuidar el profesional de la psicología. Ejercer su profesión con compromiso social. Bien, pasamos al siguiente punto, normas deontológicas. La mayoría de las reglas fueron redactadas en términos generales, de manera que puedan adecuarse a las distintas situaciones regionales y ser aplicadas a todos los psicólogos independientemente del ámbito profesional en que desempeñen su labor, pudiendo la aplicación de una regla variar según el contexto. Las reglas que se establecen en el presente código deben ser consideradas como directivas generales. En tanto que no son exhaustivas, no implican la negación de otras no expresadas que puedan resultar del ejercicio profesional consciente y digno. La ausencia de disposición expresas
no debe interpretarse como admisión de prácticas y actos incompatibles con la vigencia de los principios enunciados. Por el contrario, confrontados con tal situación, los psicólogos deberán conducirse de manera coherente con el espíritu de este código. Las siguientes son reglas que los psicólogos deberán observar en relación con. Y acá viene una puntuación. El primer punto es el consentimiento informado. Vamos a leer el punto 1.1. Los psicólogos deben obtener consentimiento informado de aquellas personas con las que trabajan en su práctica profesional. Esta obligación se sustenta en el respeto por la autonomía, entendiendo que es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con capacidad para comprender los alcances de su acto. Ello supone capacidad legal para consentir, libertad de decisión e información suficiente y significativa sobre la práctica de la que participa. La implementación del consentimiento informado, considerado aquí como un proceso, implica su construcción y revisión permanente en función de las características cambiantes y dinámicas de la relación profesional consultante. 1.2. La obtención del consentimiento informado implica para el profesional psicólogo brindar información sobre los alcances de la intervención para la cual es solicitado en relación con a. el propósito y naturaleza de la actividad profesional, b. responsabilidades mutuas, c. protección de la confidencialidad y limitaciones de la misma consignadas en el presente código, d. probables beneficios y riesgos, e. alternativas posibles, f. opción de rehusar o retractarse en cualquier momento. 1.3. La obligación y la responsabilidad de evaluar las condiciones en las cuales el consultante da su consentimiento incumben al psicólogo responsable de la práctica de que se trate. Esta obligación y esta responsabilidad no son delegables. Recuerden que cualquier duda pueden volver atrás y escuchar nuevamente el audio, ¿sí? Vamos al punto 1.4. En los casos en los que las personas involucradas no se encuentren en condiciones legales, intelectuales o emocionales de brindar su consentimiento, los psicólogos deberán ocuparse de obtener el mismo de los responsables legales de acuerdo a las normativas vigentes. 1.5. Aún con el consentimiento de los responsables legales, los psicólogos procurarán el acuerdo que las personas involucradas puedan dar, dentro de los márgenes de su capacidad legal, intelectual o emocional les permita, y cuidarán que su intervención profesional respete al máximo posible el derecho a la intimidad. 1.6. Los psicólogos podrán intervenir sin el consentimiento del o los consultantes en casos de catástrofe, urgencia o situaciones de riesgo. Y 1.7. El consentimiento de las personas involucradas no exime a los psicólogos de evaluar la continuidad de las prácticas que estén desarrollando, siendo parte de su responsabilidad interrumpirla si existen elementos que lo lleven a suponer que no se están obteniendo los efectos deseables o que la continuación podría implicar riesgos serios para las personas involucradas o para terceros.
Muy bien. Vamos a pasar al punto 2, donde se trabaja sobre el secreto profesional. Punto 2, secreto profesional. El punto 1 era consentimiento informado. El punto 2, son 7 puntos del consentimiento informado. Punto 2, secreto profesional. Y son 6 puntos. Vamos a leerlo. Entonces, punto 2.1. Los psicólogos tienen el deber de guardar el secreto, asegurando así la confidencialidad de todo conocimiento obtenido en el ejercicio de la profesión. Este debe hacer a la esencia misma de la profesión. Responde al bien común, protege la seguridad y la dignidad de los consultantes, sus familias y comunidades, y resguarda los intereses de las personas a quienes ofrecen sus servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño. O sea que tenemos el deber de guardar el secreto, ¿verdad? 2.2. Los informes escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos deberán excluir aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional, y ellos se proporcionarán solo en los casos necesarios cuando, según estricto criterio de profesional interviniente, constituyan elementos ineludibles para configurar el informe. En el caso de que puedan trascender a organismos donde no sea posible cautelar la privacidad, deberán adoptarse las precauciones necesarias para no generar perjuicios a las personas involucradas. La información que se da a padres y o demás responsables de menores de edad y a las instituciones que la hubieran requerido, debe realizarse de manera que no condicione el futuro de los mismos y que no pueda ser utilizada en su perjuicio. 2.4. La obligación de guardar secreto subsiste aún después de concluida la relación profesional. La muerte de los consultantes no exime a los psicólogos de su obligación frente a la confidencialidad. 2.5. Cuando los psicólogos comparten información confidencial como resultado del trabajo en equipo, supervisiones, o bien por las características de la institución en que se desempeñan, la obligación de guardar secretos se extiende a todos los profesionales participantes. 2.6. Los psicólogos garantizarán una apropiada confidencialidad al crear, almacenar, acceder, transferir y eliminar registros bajo su control, con los recaudos apropiados si son impresos, digitalizados, videograbados, etc. Los psicólogos mantendrán y eliminarán los registros de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y en un modo que permita cumplir con los requisitos de este código de ética. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es dentro del punto 2, secreto profesional, hay un apartado que se refiere a los límites del secreto profesional. Sería dentro del punto 2.8, hay unos subítems, vamos a decir así, 2.8.1. Entonces, dentro de los límites del secreto profesional, debemos considerar que los psicólogos podrán comunicar información obtenida a través de su ejercicio profesional sin incurrir en violación del secreto profesional en las siguientes situaciones. Vamos a ver cuáles son las situaciones en las que el psicólogo puede comunicar información obtenida a través de su ejercicio de la profesión sin incurrir en la violación del secreto profesional. 2.8.11. Cuando así lo exija
el bien del propio consultante, debido a que éste, por causas de su estado, presumiblemente pudiera causarse un daño o causárselo a otros. 2.8.12. Cuando se trate de evitar la comisión de un delito o prevenir los daños que pudieran derivar del mismo. Punto 1.3. Cuando el psicólogo deba defenderse de denuncias efectuadas por el consultante en ámbitos policiales, judiciales o profesionales. 1.4. Cuando el propio consultante lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio del profesional actuante la información que se brinde. En todos los incisos mencionados, la información que se comunique debe ser la estrictamente necesaria, procurando que sea recibida por personas competentes y capaces de preservar la confidencialidad dentro de límites deseables. Muy bien. Pasamos ahora al punto 3, entonces. Punto 3. Responsabilidad de las relaciones profesionales. Muy bien. 3.1. Destinatarios de servicios profesionales. 3.1, inciso 1. Los psicólogos deberán ser conscientes de la posición asimétrica que ocupan, ¿sí?, basándose en los principios éticos y la responsabilidad profesional, absteniéndose de satisfacer intereses personales que pudieran vulnerar los derechos de la persona. 3.1, inciso 2. Los psicólogos evitarán establecer relaciones que desvíen o interfieran los objetivos por los que fueran requeridos sus servicios, sean estas religiosas, políticas, comerciales o cualquier otra. Inciso 3. Los psicólogos no recibirán otra retribución por su práctica más que sus honorarios. No buscarán otras gratificaciones de índole material o afectiva. Inciso 4. Los psicólogos no iniciarán ninguna relación profesional con personas con las que exista un vínculo previo que pudiera interferir en el óptimo desempeño de la tarea, excepto cuando esto no pueda evitarse. Si por alguna razón, como en situaciones de emergencia o ausencia de otro psicólogo en la región, y cuando la actuación profesional no pudiera delegarse, se reducirá al mínimo necesario y solo hasta promover la intervención de otro psicólogo. Inciso punto 5. Recordemos que estamos en la responsabilidad en las relaciones profesionales y aquí en el punto 3, 1, destinatarios de servicios profesionales. Continuamos. Inciso número 5. Cuando los psicólogos brinden servicios a personas que tuvieran relación entre sí, deberán aclarar debidamente roles y funciones y respetar los límites que le imponga su adscripción teórico-práctica y ética. Se refiere a cuando uno brinda servicios, por ejemplo, al primo, al amigo, al conocido de un paciente. Inciso punto 6. Los psicólogos, en el marco de su práctica profesional, no se involucrarán sexualmente con sus consultantes. Inciso punto 7. Los psicólogos no aceptarán como consultantes a personas con las cuales han mantenido vínculos sexuales, afectivos, comerciales, laborales o de otra índole que pudieran condicionar o afectar de manera negativa el objetivo primordial de su práctica. Inciso punto 8. Si, no obstante, los recaudos tomados surgiera una relación afectiva entre consultante y psicólogo que obstaculizara el alcance de las metas profesionales, el psicólogo deberá realizar una derivación del consultante a otro profesional. Siempre tenemos esa opción, realizar una derivación a otro profesional.
Muy bien, pasamos al punto 3.2. Recién vimos dentro de la responsabilidad en las relaciones el 3.1, destinatario de los servicios. Ahora vamos a ver el cuidado de las relaciones con los colegas. Esto es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero este particularmente porque se trata de colegas que están a un mismo nivel en la relación. Inciso 1. Los psicólogos mantendrán sus vínculos con colegas siempre dentro del respeto mutuo y sin intromisión en los límites de la especialidad ajena. Las divergencias que pudieran surgir deberán ser tratadas por medios pertinentes con competencia científica y responsabilidad profesional. Inciso 2. Al cobrar honorarios, los psicólogos tendrán en cuenta la dignidad profesional y no propiciarán situaciones de competencia desleal. Inciso 3. Los psicólogos no se valdrán de las circunstancias de intervenir en actividades político-gremiales para obtener ventajas profesionales y o personales, cuando ello implique un posible perjuicio para el colectivo al que representan. Propenderán a que la selección de profesionales para cargos públicos, esto es en el inciso 4, inciso 4, propenderán a que la selección de profesionales para cargos públicos y privados sea a través de concurso y no reemplazarán a colegas a sabiendas de que hayan sido cesanteados, suspendidos o disminuidos en categorías sin los requisitos del sumario previo, cesantía justificada o exoneración ajustada a la ley. Inciso 5. Son actos contrarios a la ética desplazar o pretender hacerlo a un colega de un puesto público o privado por cualquier medio que no sea el concurso u otra vía legal habilitada. Inciso 6. Está vedado a los psicólogos difamar a un colega, calumniarlo o tratar de perjudicarlo por cualquier medio en el ejercicio profesional, incluidas las formulaciones de denuncias calumniosas o infundadas y cualquier referencia a su vida privada. Inciso 7. Los psicólogos no facilitarán los recursos profesionales ni colaborarán con colegas que resulten sancionados por los órganos disciplinarios colegiales mientras se mantenga dicha situación. Muy bien. Inciso 8. Los psicólogos deberán abstenerse de efectuar comentarios respecto del trabajo profesional de sus colegas, salvo cuando éstos lo soliciten o cuando la acción profesional del colega le merezca reparos fundados ética o científicamente. En este último caso, intentarán razonar con él sobre el punto o, si fuera lo indicado, efectuarán la denuncia pertinente. En todos los supuestos, la crítica deberá ser constructiva, comprobable y de entera responsabilidad de su autor. Inciso 9. Cuando los psicólogos recibieran una consulta que anteriormente fuera atendida por un colega, estos deberán colaborar proporcionando la información que les solicite y considere pertinente. Inciso 10. Es obligación de los psicólogos ayudar a la formación de sus colegas, no reservándose conocimientos o técnicas útiles para el desempeño de sus funciones como tales. Inciso 11. Los psicólogos no intervendrán profesionalmente con personas asistidas por colegas, salvo en los siguientes casos. 11.1. Cuando sea una respuesta a la solicitud del profesional que conduce la intervención. Punto 2. Cuando la urgencia así lo requiera.
tras lo cual dará inmediato conocimiento al profesional responsable. Y punto 3, cuando el consultante, en condiciones adecuadas de autodeterminación, interrumpiera voluntaria y definitivamente el vínculo con el primer profesional o requiriera una interconsulta. Muy bien, está muy claro. Vamos a ver el punto 3, 3.3. Tiene que ver con el cuidado de las relaciones con la profesión y la comunidad, ¿sí? Muy bien. 3.3. Inciso 1. En tanto que profesionales, los psicólogos deberán armonizar los intereses propios con el bien común. Reconocer a la comunidad como destinataria legítima de sus servicios profesionales, propender al desarrollo científico y profesional de la psicología y conducirse siempre de manera coherente con los principios que este código indica. Inciso 2. En el ejercicio de su profesión, los psicólogos no harán ninguna discriminación en función de nacionalidad, religión, raza, ideología o preferencias sexuales de sus consultantes. Inciso 3. Los psicólogos deberán ser prudentes frente a nociones que generen discriminaciones y rotulaciones estigmatizantes. Ser conscientes de su sistema de creencias, valores, necesidades y limitaciones y del efecto que estos puedan tener sobre su práctica profesional. Inciso 4. Los psicólogos deberán conducirse de forma proba con firme sentido del honor en el ejercicio de su profesión. Cooperarán con su formación y actualización continua en el avance de su práctica profesional y en el beneficio de la comunidad. El punto 5. No aplicarán o indicarán técnicas ni teorías psicológicas que no sean avaladas en ámbitos científicos, académicos o profesionales reconocidos. Punto 6. Los psicólogos prestarán sus servicios profesionales eficientemente, con sumo cuidado de no incurrir en negligencia, impericia o imprudencia. Punto 7. Los psicólogos evitarán emprender actividades profesionales cuando supieran que sus problemas o conflictos personales pudiesen interferir con su práctica y con la eficacia de esta, ¿no? Punto 8. Los psicólogos tienen la obligación de estar alertas para detectar tempranamente si sus problemas personales afectan su desempeño. Si ello sucede, deberán tomar las medidas adecuadas, tales como consultar u obtener ayuda profesional y determinar si deben limitar, suspender o concluir su actividad. Muy bien. Punto 3, inciso 9. Los psicólogos tienen obligación de denunciar: 1. El ejercicio ilegal de la profesión en cualquier forma que ocurra. 2. La práctica profesional de los psicólogos que no se efectúe en el plano y nivel científico propios de la psicología. Y 3. El curanderismo y cualquier otra práctica carente de fundamento científico psicológico, cualquiera sea su forma. Muy bien, punto 10. Los psicólogos no usarán su posición profesional o sus relaciones, ni permitirán que sus conocimientos y que sus servicios sean usados por otros, con fines que no concuerden con los valores que se desprenden de este código de ética. 11. Los psicólogos solo podrán utilizar en su práctica tecnologías informáticas previa validación académica y científica.
12. Los psicólogos respetarán el derecho de los consultantes a la libre elección del profesional, tanto en el ejercicio particular como en los servicios brindados en instituciones públicas o privadas. 13. Los psicólogos prestarán la colaboración que les sea requerida por las autoridades en caso de epidemia, desastre y otras emergencias. 14. Los psicólogos deberán prestar la colaboración que les sea requerida por los colegios y o asociaciones a la que pertenecen. 15. Los psicólogos no participarán ni activa ni pasivamente en acciones que afecten la integridad psíquica y o física de las personas, ni con formas de tortura y todo aquello que atente contra los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional. 16. Los psicólogos que desempeñen cargos públicos están obligados a respetar la ética profesional en el desempeño de su esfera de acción y para sus colegas. Muy bien. Pasamos al punto 4, entonces, que trata sobre la investigación, ¿sí? Punto 4, investigación. 4.1. La investigación psicológica perseguirá el avance del conocimiento científico y o el mejoramiento de las aplicaciones profesionales. Esta finalidad estará siempre subordinada a la obtención de resultados humanitariamente benéficos y al respeto por los derechos de los sujetos que participen en la investigación. Punto 2. La investigación psicológica se efectuará en acuerdo con las normas éticas establecidas para la investigación y con las leyes nacionales y provinciales pertinentes. Se planificará y realizará enmarcada en proyectos de investigación de instituciones reconocidas. Respetará las pautas de diseño, desarrollo y validación propias del conocimiento científico. Será coherente con las valoraciones propias del paradigma utilizado. Estará abierta a control de instituciones públicas dedicadas a la investigación científica o relacionadas con la investigación científica. Punto 3. 4.3. Los psicólogos responsables de proyectos de investigación obtendrán el consentimiento informado de los sujetos o de sus representantes legales. No será exigible el consentimiento cuando la investigación se asiente en encuestas anónimas u observaciones no creadas en forma experimental, pero se tendrá particular cuidado en que el uso de tales técnicas, así como la eventual publicación de los resultados, no dañe la intimidad de las personas involucradas. 4.4. Cuando la investigación involucre a sujetos en relación asimétrica con los investigadores, se les asegurará la libertad de poder participar o retirarse, sin que esto último pueda derivar en sanciones, perjuicio o menoscabo alguno. 4.5. Si el brindar información completa pudiera invalidar los resultados de la investigación, no se hará esto al inicio de la misma, siendo el psicólogo responsable del proyecto quien proveerá lo antes posible una información acabada a los sujetos y explicará también las razones por las que no se brindó dicha información al comienzo de la experiencia. De cualquier modo, el psicólogo no incurrirá en omisión de información ni recurrirá a técnicas de engaño sin asegurarse previamente de que no existan procedimientos alternativos que no impliquen engaño
o el uso esté justificado por el valor científico o profesional de la investigación proyectada. 4.6. No se llevarán adelante proyectos de investigación que impliquen consecuencias desagradables o riesgo de ellas para los sujetos participantes. 4.7. Si surgieran consecuencias indeseadas, él o los sujetos participantes deberán contar con el modo de comunicarse con el psicólogo responsable de la investigación. 4.8. En la investigación con animales se asegurarán las medidas de protección e higiene en su mantenimiento y eventual eliminación, y se evitarán o disminuirán al mínimo indispensable la incomodidad, dolor o enfermedad que la investigación pudiera acarrearles. 4.9. Los psicólogos deberán ser veraces con los resultados de sus investigaciones, no tergiversarán ni omitirán datos, aunque pudiera contrariar sus expectativas. Muy bien. Vamos ahora al punto 5. En el punto 5, este código de ética se refiere a la docencia. Vamos a repasar entonces los puntos del código de ética de la FEPRA. Primero está el preámbulo, luego la declaración de los principios. Respecto de los punto A, respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Punto B, la competencia que debe atender el psicólogo, su propia competencia. Luego el compromiso profesional y científico que debe tener el profesional psicólogo. La integridad del quehacer científico y académico de la práctica de la psicología que debe promover y sostener el profesional de la psicología. La responsabilidad social que tiene y con la que debe cumplir y tener como guía el profesional de la psicología. Y después pasamos entonces a las normas deontológicas, cuyo primer punto es el consentimiento informado. Ya lo hemos leído, pueden ir a verlo. El segundo punto, el secreto profesional. El tercer punto, la responsabilidad en las relaciones que entablan los profesionales con los destinatarios del servicio y con los colegas, con la profesión y la comunidad. El punto 4 es la investigación, todo lo que se refiere a cómo deben ser llevadas las investigaciones y las cosas, las normas que deben tenerse en cuenta al momento de realizar una investigación. Y luego, por último, el punto 5, al que llegamos ahora, la docencia. Vamos a ver este punto. Vamos a leerlo. 5.1. Docencia. Los psicólogos que desempeñan funciones en la formación, capacitación, entrenamiento, supervisión de grado o posgrado de profesionales psicólogos, sea en forma regular o esporádica, en instituciones públicas, privadas o a título personal, deben guiarse por las siguientes reglas. 1. No delegarán ninguna de sus funciones como docente en personas no capacitadas para cumplirlas. 2. Garantizarán el nivel académico de los docentes involucrados en la enseñanza, capacitación y entrenamiento.
3. Serán cuidadosos en el empleo de la influencia que por la asimetría de los roles pudieran tener sobre sus estudiantes y supervisados. 4. Promoverán en los alumnos el conocimiento y observancia de la ética profesional. 5. Mantendrán buenas relaciones con los alumnos sobre la base de un nivel adecuado de exigencia y respeto mutuo. 6. Los psicólogos enseñarán el uso de técnicas y procedimientos psicológicos solamente a profesionales con título habilitante para el ejercicio de los mismos o a estudiantes de las carreras que conducen a tal habilitación, con la salvedad de que esto no autoriza a los estudiantes al ejercicio profesional. 7. Los psicólogos no podrán organizar, participar o colaborar con instituciones que engañen o confundan a la comunidad. 8. Cuando en la formación de grado se requiera que los alumnos administren y empleen técnicas y procedimientos psicológicos, se arbitrarán los medios para asegurar que los sujetos implicados hayan brindado su consentimiento en forma directa o de manera implícita. Y 9. Cuando los psicólogos utilizan casos como material ilustrativo, se extremarán los cuidados necesarios para mantener la reserva sobre los datos que pudieran identificar a los involucrados. Muy bien. Vamos al punto 6, entonces, declaraciones públicas. Publicidad. 1. En la promoción de sus servicios profesionales, lo que incluye anuncios pagos o gratuitos, gráficos, radiales, audiovisuales, informáticos y o cualquier otro soporte comunicacional y o presentación de currículum vitae, los psicólogos deben respetar las siguientes pautas. En cualquier promoción de sus servicios profesionales, en cualquier soporte, los psicólogos deben respetar las siguientes pautas. Los psicólogos que publicitan sus servicios deberán regirse por las normas profesionales. A su vez deberán incluir nombre y matrícula, absteniéndose de publicitar honorarios. 2. La publicidad deberá hacerse en forma mesurada, incluyendo los datos indispensables para la información útil. En ningún caso deberá ser exagerada, de modo que tergiverse en algún sentido la índole y eficacia de los servicios. 3. Los psicólogos no ofrecerán recursos o actividades relativas a técnicas psicológicas que no estén reconocidas por la comunidad profesional. Tampoco utilizarán el precio o gratuidad del servicio como forma de propaganda. 4. La participación que los psicólogos pudieran tener en medios de comunicación masiva será con fines educativos y divulgativos. Los psicólogos no participarán como tales en avisos que recomienden la adquisición o uso de un determinado producto. Muy bien, vamos a ver el punto 6. 6.2, donde este código se refiere a la divulgación. Veamos. 6.2, inciso 1. Las declaraciones u opiniones profesionales que los psicólogos deban formular con fines de información al público deberán plantearse siempre con rigor científico, sin perjuicio de adecuarse al nivel de comunicación
que corresponda. Inciso 2. Los psicólogos deberán abstenerse de hacer declaraciones públicas que sean falsas, engañosas, desorientadoras o fraudulentas, ya sea por lo que ellas establecen, transmiten o sugieren, o por lo que omiten en relación con su investigación, práctica u otras actividades laborales o referidas a personas u organizaciones con las que están asociados. 3. Cuando los psicólogos expresen opiniones o comentarios a través de cualquier medio de divulgación, tomarán precauciones razonables para asegurar que las declaraciones estén basadas en la práctica y la bibliografía psicológica apropiada. Punto 4. La divulgación de los trabajos científicos que se haga por medio de publicaciones en la prensa, televisión u otros medios de índole no científica deberá realizarse en forma que no se tergiverse su verdadero sentido y alcance. Punto 5. Los psicólogos no deben realizar publicaciones con referencias técnicas o procedimientos profesionales en medios de difusión no especializados, si previamente no han sido sometidas a consideración en su ámbito específico. 6. Cuando los psicólogos den información acerca de procedimientos y técnicas psicológicas, deberán establecer con claridad que sólo pueden ser indicados y o aplicados por profesionales competentes para ello. 7. Los psicólogos cuidarán que su presencia en actos públicos y o en medios de difusión sea dentro del máximo respeto por su calidad profesional, por su propio prestigio y el de su profesión. Muy bien. Pasamos a el punto 6.3, donde este código se refiere a las publicaciones. Inciso 1. Los psicólogos comunican y discuten sus experiencias, el producto de su investigación y en general su producción científica dentro del ámbito de las instituciones correspondientes a su campo de acción y a través de la publicación de sus trabajos en revistas científicas. En la publicación de sus trabajos científicos o profesionales, los psicólogos mantendrán siempre su compromiso con la veracidad, por la cual incluirán todos los datos pertinentes, aunque estos pudieran contrariar sus hipótesis o sus intereses. Citarán las fuentes y autores en que basan su trabajo y no se atribuirán expresamente o por omisión de las referencias producciones que no les sean propias. Inciso 3. Toda discrepancia científica o profesional deberán discutirla en los ámbitos apropiados, evitando que su difusión al público pueda provocar errores de interpretación, confusión de ideas o desconfianza. Punto 4. En las publicaciones que sean producto de un trabajo compartido, deberán incluirse los nombres de todos los participantes y precisar su grado de responsabilidad, participación y colaboración. Punto 5. Los psicólogos deberán obtener autorización expresa de los autores cuando se utiliza información de fuentes particulares que no haya sido publicada. Punto 6. En todas las publicaciones, los psicólogos omitirán y o alterarán cualquier dato que pueda conducir a la identificación de las personas y o instituciones involucradas.
2.7. Los psicólogos que recopilen el material de otros para su publicación deberán reconocer y mencionar todas las fuentes de origen y las contribuciones recibidas e incluirán su propio nombre como editor. Muy bien, amigos. Esto ha sido todo. He leído el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, un material exigido para el examen de residencias y concurrencias de psicología clínica para la ciudad de Buenos Aires. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.